Bienvenida, familia nocturna, a esta oscura fogata de historias. El día de hoy vamos a hablar acerca de misterios familiares, espectros buscadores y errores siniestros. Pero antes de comenzar, permíteme decirte algo. Estamos oficialmente en la marcha rumbo al 1,000,000 de suscriptores en Spotify, así es que si aún no nos sigues por allá, ve directamente a la plataforma y síguenos. ¿Por qué? Por cada 15,000 suscriptores subiremos allá una plática secreta. Y para quienes nos siguen en Spotify, saben que esas pláticas están bien buenas. Una vez dicho esto, te voy a dar una recomendación antes de iniciar esta oscura fogata de historias. Acomódate donde estés. Tráete algo para tomar o algo para comer. Pero no apagues la luz, porque estamos a punto de iniciar una oscura fogata de historias. Comenzamos. El secreto de Humberto no es la sombra que aparece en su casa, sino la maldición familiar que te cuento en esta historia. Humberto tiene 35 años. Le encantan las historias de terror porque lo mantienen despierto. Ya tiene un par de años que está en estas aplicaciones de conducir autos, y eso hace que en los turnos nocturnos en ocasiones ocupa un café muy bien cargado o estar escuchando este podcast. Él, como familia nocturna, nos mandó una historia en la que me dice: narrador, yo solo tenía un solo suceso en la vida que para mí era inexplicable, pero como me pasó a los 11 años, la verdad es que nunca le di importancia y fue muy fácil, pues solo hacerlo a un lado. Creo que por ese suceso me gustan las historias de terror y paranormales, pero hace poquito, viviendo solo en mi casa, me volvió a pasar. Fui y hablé con mi mamá, porque quise platicarle de esa situación que me había ocurrido del niño, que me estaba volviendo a ocurrir, y me acabo de topar con una historia familiar que está súper oscura y muy densa, y ahí te va. Resulta que lo que le pasó a Humberto cuando tenía 11 años fue que él, después de haber regresado de clases de la escuela, llegó a su casa, dejó la mochila como siempre lo hacía tirada al lado de la puerta, y después de haber aventado los zapatos debajo del sillón, que era algo que ponía de nervios a su madre, se sentó enfrente del sillón, no en el sillón, enfrente, trasero directamente al piso, encendió el televisor y estirando sus brazos se colocó viendo la tele muy a gusto. Él estaba ahí, a gustísimo, cuando su mamá suelta el grito apenas ve la mochila y después ve que debajo del sillón está asomado uno de sus zapatos y le empieza a decir: Humberto, con una fregada, siempre te estoy diciendo que orden en la casa, todas las friegas que me llevo toda la mañana y tú en 2 segundos vienes y me haces un desorden, ten más respeto. Y Humberto era un tipo muy provocador en esos momentos. Era una persona que no respetaba a nadie y tenía muchos problemas con la autoridad. Y me dice, narrador, se me hizo bien fácil empezarlo a imitar. Y así, tirado enfrente del sillón, me puse con las manos como estaba así extendido y empecé: ay, Humberto, recoge. Ya, señora gritona, déjeme en paz. Y donde le dije eso, no, narrador, no me la acabé. Nunca lo había remedado de esa manera. Ya se lo había hecho a compañeros, ya se lo había hecho a mamás de compañeros, ya se lo había aplicado una maestra y le hice llorar. Por eso me sentí así tan empoderado. Pero ahora que se lo dije a mi mamá, se paró enfrente de mí, puso sus manos en la cintura, abrió el encuarte y me dijo: párate y ven para acá. Pero me lo dijo tan frío, que yo actué y después pensé, narrador, ya estaba de pie, le estaba viendo directo a los ojos. A ella no le temblaba nada, a mí me temblaban a la mandíbula. Yo le estaba diciendo: perdón, sin temblar, mijito, sin temblar. Tuvo los pantalones para decirme así: véngase para acá. Oye, y que me lleva a la cocina, agarra un chile y lo abre y me lo pega en los labios y lo empieza a frotar. Para que aprenda a usar bien su boquita, me dice. Narrador, te vuelvo a decir, no es que diga que estas prácticas sean buenas, pero los labios todos hinchados como me los dejó mi mamá, y aprendí que con ella no tenía que estar abriendo mi bocota. Fue la última vez que me dio esa lección. Ese día me sentí todo humillado, bien enojado, pero al mismo tiempo decía: mi mamá es una fiera, mi mamá no es cualquier cosa. Y empecé a tratarla diferente y a comportarme diferente. Pero ese día en especial, me voy a mi habitación después de eso, me estaba aguantando unas lágrimas porque cómo me ardía la boca. Y mientras iba subiendo las escaleras empecé a subir rápido. Y mi mamá me dice de abajo: ándale, no sea collón, chille. Y dije: vieja fiera, es peor que yo, pero por mucho. No sabía ni con quién me estaba metiendo. Voy y me meto en mi habitación, narrador. Oye, sí lloré, sí me salieron, pero me agarré una almohada para que no me escuchara. Dije: se va a burlar esta señora.
y se paró afuera de la habitación y me dice, y de ahí no te sales hasta mañana, hoy para ti no hay cena. No, ya no le dije nada. Después, 2 golpes en la puerta. El primero, y lo identifiqué al segundo, mi mochila, santo trancazo que dio. Y el segundo, los zapatos al mismo tiempo. Nada más vi dónde cayeron ahí, por debajo de la puerta, porque estaba muy separadita del piso. No me atreví a salir. Cuando llega mi papá, mi mamá le está contando abajo a carcajadas lo que pasó en la tarde. Y yo me sentía bien humillado, pero al mismo tiempo bien orgulloso. Y me quedé acostado en la cama con los labios todos hinchados viendo para el techo. Y estaba ahí tirado y de repente me quedé bien dormido. No sé qué hora era, narrador, pero ya era de noche, estaba toda mi habitación oscura. Yo me había acostado con las manos detrás de la cabeza, se me durmieron los brazos y lo que me despertó no fue el dolor de los brazos, fue que en mi habitación escuché como si alguien estuviera restregando ropa. Escuché un chic, 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 pero de tela. O sea, cuando agarras una tela y la frotas sobre sí misma, pero era como si alguien lo hiciera con muchas fuerzas. Yo te vuelvo a decir, tengo el cuerpo medio dormido por la mala postura que tuve, los labios los tengo todos hinchados y me duelen. Y aparte, vengo de una lección muy bien aprendida con mi mamá por andar de burlón. Así es que no quise hacer ni tantito ruido porque dijeron, una de esas es mi mamá que se metió en el cuarto. No quiero que sepa que estoy despierto porque después no me la voy a acabar. Me voy levantando apenas como puedo de la cama intentando sin hacer ruido, cuando veo a una figura encorvadita ahí adentro de mi habitación. Está inclinada como que en el piso y está moviendo las manos. Se ven 2 brazos donde se mueven. Aunque no había luz, la distinguía perfectamente. Se distinguía perfecto de la pared. Ya se me sale como por inercia y digo, ¿quién es? Y esa figura voltea, se me queda viendo porque se nota perfectamente el rostro, aunque no le veo los ojos. Se ve que me clava la mirada y sigue moviendo las manos y trae como una tela. Entonces vuelvo a decir, ¿quién es? Y esa figura que estaba toda encorvada se endereza, y donde se endereza veo perfectamente, pero así, no tengo duda, era la silueta de mi abuela. Nada más que mi abuela había fallecido hace 2 años. Y donde la veo, me asusté un chorro. Y me voy a brincar de la cama y quiero gritar cuando me acuerdo de las burlas de mi mamá. Dije, no, tampoco le voy a dar de comer a León. Me aguanté como pude, cerré los ojos, apreté la mandíbula y me pego a la pared y empiezo a meter manazos intentando prender el foco. Y donde prendo el foco, no hay nada en la habitación. Nada. Llega mi papá y mi mamá bien asustados por los manazos que metí. Pues no los medí bien y le metí unos trancazos en la pared. Llegaron y, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Humberto? Y yo, no, perdón, me resbalé. Y mi mamá me dijo, ¿no tenías permiso de hacer ruido? Mañana vamos a ver qué lección te damos. Y ya le dije, ya, mamá, discúlpeme, ya, perdón. Nunca le había hablado de usted, narrador, hasta esa noche. Mi papá soltó una carcajada y me dijo, ya vete a dormir. Se fueron los dos platicando en voz baja. Yo sabía que se estaban burlando los muy hijos de la fregada, pero apagué la luz, me fui a acostar y fue el único suceso que viví en mi vida. Te vuelvo a decir, dado ese día que estuvo bien bélico, que estuvo bien agresivo y que aprendí la lección más fuerte porque nunca más me volví a burlar de mis padres, ese día se me olvidó bien fácil. Pues no fue lo más importante lo de esa sombra. Pasaron muchos años, te estoy hablando de que pasaron prácticamente 19 años. Y ahora, a esta edad, estaba un día regresando, después de haber llevado unos pasajeros bien pesados. Con uno me hice de palabras porque el tipo ya estoy a punto de llegar como al punto final. Me cancela el viaje, me reporta en la aplicación y todo eso lo hace el hijo de la fregada como con una velocidad que él ya tenía práctica. Me genera un problema que no te puedo decir. Me paré ahí en seco y digo que por qué me canceló el viaje. Nos empezamos a hacer de palabras, me empieza a grabar con el celular y yo estoy a punto de soltarle un trancazo. La verdad es que me enojó tanto que me hizo reventar y me aguanté. Me aguanté como pude con un pelitito, por un pelitito se salvó que no le reventara la boca a trancazos. El tipo se fue, no me pagó, me dejó un problema no ahí encima. La calificación, al final, como poder resolver esas cosas, ya me habían pasado antes y no estaba preparado para que pasara ese día, hombre. Llegué a la casa enojadísimo. Aventé mis cosas como cuando era muchacho. Dejé todo tirado al lado de la puerta. Yo soy una persona soltera. Y mi casa, a pesar de lo que puedan creer, es una casa muy ordenada, muy ordenada, porque aprendí mi lección. Pero ese día llegué tan enojado que aventé todo. Cuando me preparé de comer, me preparé un sándwich y estaba tan distraído que con el cuchillo me corté la mano.
No, cállate, pobrecitos de mis vecinos, han de haber escuchado más majaderías en esos 2 minutos después de que me corté que en toda su vida, porque era una ametralladora de todas las malas palabras que me sabía y las empecé a aventar una tras otra del enojo. Total, narrador, mira, para que me entiendas, y no soy una persona que me considere con problemas de ira porque esto tenía años, años de que no me pasaba. Agarré unos platos y los quebré en el piso. Estaba muy enojado. Ya después de eso tuve que hablar conmigo y decirme, Humberto, tranquilo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por un tipo te vas a arruinar la vida? Después vas a tener que pagar todos los platos rotos literalmente. Y me empecé a hablar como un imbécil. Y pues me estaba actuando como tal, así es que me di la razón. Me tranquilicé, me senté en el sillón y me acordé, narrador, me acordé de aquel día, pero no me acordaba de lo que había pasado, de lo que pasó en la noche. Me siento en el piso, estiro mis brazos, la tele estaba encendida en un canal de música y me empiezo a relajar bien a gusto. No sé cuánto tiempo me dio, si 30 minutos, 40, pero después de ese choque de adrenalina y después de haberme tranquilizado, me vino un cansancio que no podía con mi alma. Me quedé dormido ahí en esa posición y se me vuelven a quedar los brazos dormidos. Me levanto en la madrugada y no por el dolor. Vuelvo a escuchar, ya se me había olvidado, vuelvo a escuchar las ropas que se están tallando. Y ahí sí, pues ya de adulto y viviendo solo no tengo que andar dándole parte a nadie, ni tengo que estar cuidándome de no hacer ruido para despertar a alguien. Así es que luego se me sale un vocerrón y digo, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y me levanto a como puedo, mugres brazos, narrador, no me respondían, los traigo colgando, estoy volteando a todos lados y veo la maldita sombra que está ahí agachada. Y donde la veo, le digo, abuela, ¿qué pasó? Y voltea igualito que pasó muchos años atrás, se me queda viendo y le digo, ¿qué anda tallando, señora? ¿Qué es eso? Yo creo que por aquella vez, por lo que pasó después, como que no se me quedó el miedo como lo principal. Así es que pues fui ahí a que me estás despertando y aparte con los brazos dormidos pues me estaba empezando a desesperar. Fui a como pude en la pared con el hombro, prendí la luz y pues otra vez la casa vacía. Y ahora sí se me sale, oiga abuela, ya vayas a descansar. Ya me tiene hasta la madre. No esté haciendo esas cosas, me despierta y me saca un susto. Después, ¿qué quiere? Si me quiere llamar para que esté con usted, mándemelo de otra manera que anda tallando ropa a estas horas de la noche. Y ya diciendo tanta estupidez, pues me empecé a reír yo también, la verdad. Y pues que me voy a dormir. Y al día siguiente me levanté con esa duda. Bueno, pues ¿qué pasa con mi abuela? Porque estoy seguro que es ella. Estoy seguro, yo conocí a la señora. Y es ella. ¿Por qué está tallando ropa? Pues ya, fui y le pregunté a mi mamá como te dije. No, narrador, no estaba preparado para lo que escuché. Resulta que donde le empiezo a decir eso a mi mamá, que te vuelvo a decir, mi mamá después de ese día a mí me quedó claro que eres una leona. Te avienta la mordida cuando no te lo esperas y la señora no le tiembla la mano. Yo hasta eso, mira, muy machito, pero me encojo enfrente de ella. La verdad, la señora tiene una mirada y una forma de ser que qué bruto. Cuando fui le dije, no, se volvió un cachorrito. Le empezaron a temblar las manos, se le pusieron los ojos llenos de lágrimas y nada más se me quedó viendo y volteó la cara al piso. Me dijo, no, de eso no vamos a hablar, mijo. Y entonces le dije, a la torre, o sea, usted sí sabe, porque desde aquella vez, narrador, yo le hablo de usted a mi mamá. Y la señora me dice, sí, hijo, pero son cosas que no hay que hablar. Y le dije, no, discúlpeme, mamá, pero si usted sabe, yo me merezco saber qué es eso que me anda visitando la abuela en la madrugada. Y me dice, pero no nada más es a ti, no te lo agarres personal, no es contigo, es con todos. ¿Cómo que con todos? Sí, hombre, es de la familia, es de la familia. Pues narrador, no le saco más palabras esa primera vez. Me voy, yo tengo muy buena relación con un par de primos, que son del lado de mi mamá. Les hablo al día siguiente y empezamos a echar la platicada. Los invito a que vengan a cenar a la casa, ellos con su pareja. Y cuando vienen, pues pedimos algo de cenar, la pasamos muy a gusto. Y ya les pregunto, oigan, pues les tengo que contar algo que me pasó y quiero saber si a ustedes también les ha pasado. Y que cuando les voy contando, se les ve la cara de miedo. Y yo les dije, ¿a poco les da miedo que los visite la abuela? Y ellos, no, hombre, es que tú siempre fuiste bien raro. ¿Cómo puede ser que a ti no te dé miedo? Y nos agarramos a discutir. A mí no me estás diciendo raro. No, pues ve lo que estás diciendo. Fuiste a la señora y se le hiciste de pedo. Tú tienes problemas. Y yo les digo, ya no te estás metiendo en esa área. Total, que las cosas subieron de tono. Después tuvieron que bajar de tono y ahí ya me contaron lo mismito. Que en algunos días que en la casa había como que un ambiente medio pesado, ellos iban a dormir
Y después, en medio de la madrugada, los despertaba la ropa, y cuando se asomaban era la abuela que estaba encorvada ahí lavando ropa, y yo no entendía qué estaba pasando. Pero no nada más a ellos, a sus papás, a mis tíos, y no nada más a ellos. Toda la familia del lado de mi mamá les pasaba. Ya tenían, unos de mis primos, los más grandes, ya tienen hijos, y también les pasa. Pero siempre es la misma. Yo le hallé, yo creo que también ya todos le habían hallado. Nada más que se peleen fuerte en la casa y se les aparece la abuela. No, pues yo regresé con mamá porque se ve que mamá sí le sabe. Y después, narrador, de estarle pique y pique y pique, que sí me dijo. Y te vuelvo a decir, no estaba preparado. Yo no conocí a mi abuelo. Dicen que mi abuelo era un tipo bien violento, tipo muy temperamental. No era buena persona. Tampoco te puedo decir que era malo, 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 pero digamos que tenía sus defectos y sus defectos eran el temperamento, la violencia. Yo creo que de ahí cogió también mi pata. Mi abuelo, hubo una temporada media larga en la que le entró a las botellas y se iba a una cantina cerca de la casa. Cuando regresaba bien violento. Y llegó a levantarle la mano y a meterle unos manazos muy fuertes a la abuela y también a sus muchachos. Mi mamá es la de en medio y le tocó que la abuela la defendiera y se puso enfrente del señor que andaba bien borracho y bien agresivo y mi abuela recibió 2, 3 manazos y 2, 3 patadas. Yo no me lo sabía esto, Te digo, yo a mi abuelo no lo conocí. Pero me cuenta mamá que cuando ella era una adolescente no estaba ninguno de sus hermanos, se habían ido a alguna cosa que ella ya no se acuerda, ella estaba con la abuela y de repente llega el abuelo bien asustado, bien borracho y todo ensangrentado y empieza a contar que en la cantina pues se hicieron de palabras y después ya no se aguantó y que creía que había mandado al otro mundo otra persona. Pues la abuela intentó como ayudarlo, lo metió a bañar y agarró la ropa de él y dijo mamá que toda la noche le estuvo tallando y que en la mañana siguiente estaba en la entrada de la casa una señora y que dijo, me mandaron a mi hijo al hospital. Y la abuela se quiso hacer como si no entendiera, no sé de qué me está hablando, es su esposo, yo sé quién es su esposo, me lo mandó al hospital, que vaya a hacerse cargo de lo que hizo el señor, que vaya a hacerse cargo de lo que hizo. Y mi abuela le decía como yo no sé de qué me está hablando, yo no conozco a esa persona. Y que la señora le escupió en los pies y le dijo, a ti y a tu familia los maldigo porque sé que lo estás encubriendo, y que de aquí en adelante que todos sepan las cosas malas que tú y tu esposo hicieron. Y por eso, narrador, dice mi mamá, que desde ese día, cuando la familia se pone violenta entre ellos o solos, se nos aparece la abuela con el día que quiso encubrir el crimen del abuelo. ¿Conoces películas malditas? Porque aquí me mandaron una que creo que nadie quiere ver. Denise vivió una situación sumamente extraña y complicada por andar hurgando ahí en temáticas que ni le gustan ni le interesan, pero le ganó el morbo. Y ahí te va lo que le pasó. Denise es una persona que ha tenido diferentes momentos en su vida. Cuando era niña se sentía como una persona muy nerviosa, que tenía mucha dificultad para tener contacto con los demás, pero eso cambió en su adolescencia. En su adolescencia se sentía como juzgada por su entorno y se transformó en una persona de mucha rabia, de mucho enojo, muy agresiva y tenía muchos conflictos. Empezó a llevar terapia psicológica y se fue casi al lado contrario. Una persona que todo el tiempo busca la paz, la tranquilidad, la conexión con los demás. Y es una persona que se ha comprado un personaje porque me lo dice así. Yo es como que entiendo que puedo ser cualquiera de esas Denise, pero esta me gusta más, me gustan más estos resultados. Aunque a veces me tengo que morder la lengua para no decir alguna opinión que creo que al otro lo va a hacer sentir mal, el resultado me gusta y hasta el día de hoy me ha funcionado. Esta parte de mí, que me ha llevado muchos años desarrollar porque no fue sencillo, le he alimentado de muchas cosas, de muchas creencias. He ido con personas que practican el budismo, he ido con personas que practican el hinduismo, me he metido a clases de yoga, he llegado a niveles avanzados. También aprendí mucho acerca de Feng Shui, también aprendí un poco de herbolaria, manejo de energías y todo eso. Pero todo enfocado a lo mismo, que yo, mi entorno y las personas que estén alrededor mío estemos tranquilos, en paz y siempre como unidos. La verdad es que te digo que el resultado me gusta.
Pero te tengo que decir que es porque hay un truquito. Hay mucha gente que no me soporta y yo soy consciente de eso. Y me sacan la vuelta y siento que con eso me ahorro muchos problemas porque también no aguantaría mucho tiempo a ciertos tipos de personalidades. No es que sean malos, es que también me conozco y tengo mis aristas y tengo mis áreas donde me causa problema. Entonces, yo ya vivo sola en una casa. Es una casa chiquita, pero vivo bien a gusto. Para mantener como este momento zen, este estado de paz, yo he hecho todas las decoraciones de mi casa a mi gusto y a mi manera. Pinté las paredes como yo quería, con los colores que yo quería. He puesto exactamente las cosas donde tienen que estar y exactamente la cantidad de cosas que quiero. Y digamos que me volví muy controladora, pero dentro de mi casa, con mis cosas. Y ahí vivo bien a gusto. Ya intenté tener pareja en 3 ocasiones y las cosas no se dan. A mí me funciona mucho estar con un chico que tenga muy poquito tiempo disponible y que ese tiempo disponible solo sean los fines de semana, un par de horas, y estoy muy feliz así. Pero cuando ellos quieren llevar las cosas como a mayor compromiso, lo que significa más tiempo, no puedo. Me he dado cuenta que tengo esas dificultades. Pero no vivo infeliz, me siento a gusto con mi vida. Hay cosas padres, hay cosas no tan padres, en fin. Te cuento todo esto para que entiendas algo. Aunque yo me metí en estas prácticas, la parte espiritual profunda, o sea, lo que tiene que ver con espíritus, no con nuestra energía, nunca me interesó mucho. No era algo en lo que profundicé, ni me metí, ni nada de eso. Pero sí me topé con muchas personas que, aunque estaban en estas prácticas, eran bien oscuras y andaban buscando otras cosas porque ellos sí querían tener contacto, digamos, con entidades superiores, por ponerles un nombre muy genérico. Quiero que sepas que a mí ese tema no me gusta, no me llama la atención, no me atrae, porque muy de niña, cuando veía monstruos, le sonreía. Y en terapia me empezó a dar miedo que hiciera eso. Me hizo mucho énfasis mi analista en su momento del por qué le sonreía a los malos, a los monstruos. Y él hablaba que era una proyección de mi agresión, que probablemente había algo familiar que no estaba bien resuelto. Y empecé a alejarme mucho de eso. Entonces todo lo oscuro y todo lo problemático, yo prefiero que esté lejos. Me da miedo en sí por mí. No creo que muchos me vayan a entender. Tú tal vez sí porque eres psicólogo, pero más o menos te quiero como que explicar qué es lo que pasa en mi entorno. Una persona que conocí hace 7 años, que fue un chico con el que tuve una relación sentimental, de estas que te digo como que un poquito a distancia y de poquito tiempo, pero todo muy a gusto, él y yo rompimos porque me empezó a contar que él traía mucha inquietud en comenzar a practicar cosas relacionadas con el satanismo y la brujería. Yo fui muy directa con él y le dije, no tengo por qué ocultarte nada, a mí esos temas no me interesan y yo quiero cerrar todas mis puertas a esos temas, entonces, elige. Si quieres practicar eso, yo jamás te voy a detener porque es tu vida, pero no es conmigo. Yo no voy a involucrarme en eso. Y él, te vuelvo a decir, yo creo que es una persona que no es mala, y él me dijo, te entiendo, lo respeto, gracias por decírmelo así, y rompimos la relación. Y amigos. De repente hablábamos, de repente algún cotorreo, de repente algo un poquito más, pero con mucha distancia, mucha distancia, y conforme pasó el tiempo, ya no nos involucrábamos. Por eso un día que recibo un WhatsApp de esta persona y me dice, Denis, te quiero ver, necesito verte. Yo andaba un poco ocupada, un poco atareada y abrumadita por cosas del día a día, y él me dice, es muy importante, te pido por favor que abramos el pacto. El pacto no es una cuestión como esotérica, es que yo con todas las personas que llegué a tener una relación sentimental, les decía, vamos a hacer un pacto. Y el pacto era que solo en una circunstancia de vida o muerte mencionaran el pacto para que yo dejara todos mis pendientes e inclusive si estaba muy cansada, abrumada, enojada, hiciera todo eso a un lado, les iba a abrir un espacio para poder platicar. Ese era como nuestro pacto. Porque como no me gustan las personas demandantes, porque no puedo con eso, era como, aquí me estás diciendo no sé, la de ni señal, sí te necesito, es súper importante. Y ya me tocaron un par de parejas que el pacto lo hacían cada rato y no aguanté. Era no es para eso. Él como fue muy respetuoso y jamás lo había mencionado, dije, esto está fuerte. Nos quedamos de ver en un café. Cuando lo veo, se ve muy mal, físicamente mal.
la barba muy, muy desalineada cuando era una persona bastante metrosexual, muy guapo, cuidaba mucho su estética. Se veía súper desalineado, con muchos kilitos de más, con unas ojeras que le llegaban, pero feo. O sea, el rostro se le había apagado, la mirada también. Y le dije, veo que está pasando como que algo fuerte en tu vida. Te ves cansado, te ves mal. ¿Qué pasa? Y él me dice, no te lo puedo contar ahorita, necesito saber si todavía tenemos confianza. Y en eso yo le digo, me dijiste lo del pacto, pues ya sabes que para mí eso no es cualquier cosa. Entonces él me dice, entonces sí te puedo tener la confianza, pero no aquí. Yo creía que era una jugarreta, la verdad, para que brincáramos otra cosa. Y le dije, no, no me vayas a salir con tonterías. Y me dijo, traigo algo en esta mochila. Y sacó una mochila así pequeñita que se veía sucia como la fregada. Me dice, que es algo que no lo puedo sacar en público. Y se me sale el narrador decírselo así como si me lo trajera prendido. A mí no me vas a involucrar en ningún tipo de crimen o acto ilegal. Y el narrador nada más se me queda viendo con los ojos abiertos y me dice, por esto no te van a meter en la cárcel, Denise, pero es muchísimo peor de cualquier cosa, pero necesito como hablarlo contigo. Y le volví a decir, ¿traes algún tipo de micrófono puesto ahí? ¿Y esta es alguna trampa con la que me quieras meter a la cárcel? Y se me queda viendo y me torce la cara y me dice, eres bien paranoica, mujer. No, no traigo nada de eso. Esto no es nada ilegal, pero es malo, es muy malo, pero necesito que lo veamos en un lugar que no sea público. Le digo que nos vayamos a su casa. Él me dice que no tiene casa, que tiene un tiempo viviendo sin hogar, que se está cambiando continuamente, que eso es parte del problema. Y finalmente decidimos que sí vamos a ir a la casa. Estamos afuera de mi casa. No quiero dejarlo pasar, pero él está como loco volteando a todas partes, medio paranoico. Le pregunto que si se metió una sustancia y me dice que no, pero estoy metido en un problema. Necesito dejarte esto y te tengo que explicar qué es. Se mete conmigo, abre la mochila y me muestra unas cajas con unos CDs. Y le digo, ¿y eso qué? No friegues que son como que cosas ilegales. Y me dice que no es ilegal, entiende. No es ilegal, pero es muy malo. Y me empieza a explicar que desde que cortamos, él sí se metió en ritos cada vez más oscuros. No les voy a llamar satanismo porque no es eso. Es mucho más oscuro. Se metió en cosas muy densas. Y él puso cámaras para grabar los ritos porque quería entender realmente qué era lo que se manifestaba ahí, porque quería obtener el poder como para él. Fue lo que me explicó, yo le pedí que no me diera más detalle. Me dijo que se dieron cuenta que estaba grabando y ahora lo estaban siguiendo. Y que no eran nada más personas, lo estaban siguiendo aquellas cosas que invocaron. Y yo le dije, esto ya está muy salido de tono. No, no me interesa, no quiero saber nada de eso. ¿Qué quieres que haga con esto? O sea, ¿por qué no los rompes y los destruyes? Y él dice, no, si yo llego a romperlos y destruirlos, me va a pasar algo a mí. Te lo quiero dejar aquí, porque yo sé que como siempre mantienes tus lugares muy limpios energéticamente, aquí deben de estar. Y ellos no te van a molestar a ti, no te deben de molestar a ti. Y se me sale a decirle, ¿y si me molestan qué? Si te molestan, me hablas, vengo por ellos y ya. Y ahí se acaba, pero por favor, quédate con esto porque me está destruyendo la vida. Y me están persiguiendo. Y si me sacan estas cosas esas personas, no la voy a contar. Narrador, yo no sabía en lo que me estaba metiendo, la verdad. Pero también se veía tan mal que dije, para mí que este tipo se metió en sustancias y está perdido. Y eso es entonces para que se tranquilizara. Porque si le hubieras visto los ojos que se le estaban poniendo rojos, hubieras entendido que yo también me sentía en peligro. Le dije que estaba bien, que se fuera. Me dejó la mochila, voy y la pongo debajo del televisor en unos cajoncitos que tengo, la meto ahí porque el cajoncito estaba vacío, cierro el cajoncito, me pongo en la casa a hacer mis limpias con un cuenco que tengo, después saqué unos saumerios, después me puse a hacer unos rezos, puse una música que yo tengo que es como para relajar el ambiente, me la estoy pasando como bien, tranquila, y de repente es como si trajera un radar integrado que me hace voltear al maldito cajoncito una y otra vez y una y otra vez. Y estoy diciendo, no, a ver, entonces vamos a utilizar ya cosas pesadas. Y en el saumerio pongo cosas que se utilizan ya para cuando son limpias como duras. Y todo en esa zona, todo en esa zona. Aparte, hago otros rezos, pongo un par de medallitas que yo tengo por ahí y unos talismanes que me habían dado para resguardar mi hogar de malas energías. Todo lo pongo ahí.
Llegó un momento en el que dije, mira, si es mental o es espiritual, no sé, pero ya me siento bien tranquila. Ya eran las 11:30 de la noche, yo siempre me duermo a las 10, estaba bien cansada. Me voy a mi habitación, me voy a dormir. Para esto, previamente, cerré las 4 cerraduras que tengo en mi puerta, que son cerraduras casi imposibles de abrir, que si las quieres abrir me tumbas primero la puerta. Y verifiqué que toda mi casa estuviera bien cerrada. Tengo barrotes en todas las ventanas y barrote pesado. Prendo las cámaras que están dentro de mi casa y afuera de la casa. Enciendo las luces y tengo ahí señalamientos de que en la casa hay alarma. Esto para espantar ladrones, pero realmente tengo alarma. Y de repente, no sé qué hora era, me levanta un ruido dentro de mi casa. No tienes ni idea del susto que me llevé. Porque era un ruido, eran unas voces que estaban hablando en una voz alta, pero que retumbaba como horrible, horrible. Me levanto con el corazón, que lo traigo agitado, pero ni te puedo explicar al nivel de que ya siento que ahí me voy a quedar, y me aprieto con las 2 manos el pecho. Voy bajando en mi pijama la escalera lentamente porque me doy cuenta que todo viene de la planta baja, de la zona que está entre la sala y la cocina, que es donde tengo el televisor, y donde voy bajando y llego a la planta baja, veo que hay luz, hay iluminación, y noto que esa iluminación yo la conozco, es el televisor. Bajo las escaleras, me asomo, la tele está encendida, hay unos tipos que tienen una capucha sobre la cabeza, tienen las manos con el líquido vital rojo como tú le dices en tu canal, las están levantando hacia arriba, otros están haciendo como que unas frases extrañas, pero el sonido narrador era espantoso, algo horrible, era como escuchar un cántico de cosas monstruosas. Todos están ahí en medio de su rito y hasta ahí se me prende el foco. Son los discos de este tipo. Abajo de mi televisión está un DVD que no me pertenece, que no es mío, y esa cosa está corriendo ahí. Yo me acerco, muerta de miedo. Lo primero que hago es apagar la televisión y después de eso me vuelve a prender el foco. Pues se metió alguien en tu casa, mensa. Si ese DVD, si ese aparato está ahí y está reproduciendo, alguien se metió, lo conectó, le puso los discos. Me pongo como loca. Empiezo a gritar, salte, salte, auxilio, auxilio, para que algún vecino venga a apoyarme. Grité tan fuerte que estaba una patrulla afuera en menos de media hora y había un grupito de 5 vecinos afuera de la casa. Empezaron a tocarme la puerta los oficiales. Abro la puerta y les empiezo a decir que alguien se había metido en mi casa y les cuento todo lo del DVD, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ellos pasan, me dicen que qué DVD, les señalo, les digo que por favor se lo lleven, me dicen que no, que si quiero hacer una denuncia o algo lo tengo que hacer yo, pero que van a investigar y revisar la casa. La casa no tiene signo alguno de que alguien se haya metido. Cuando reviso las grabaciones, narrador, yo las fui, las conecté y 10 minutos después de haber iniciado la grabación, todas las cámaras se apagan al mismo tiempo. Esas cosas las agarré y sin que me importara, las tiré a la basura. Durante las siguientes 5 madrugadas, narrador, me pasa exactamente lo mismo. Estoy totalmente dormida, con miedo claramente, pero me duermo y me duermo de forma profunda. Me levanto en la madrugada solo para al bajar las escaleras darme cuenta que mi televisor está encendido, el DVD que tiré a la basura está ahí y los DVD junto con la mochila que tiré en el basurero están otra vez ahí. Los tiré en diferentes basureros. La misma mochila, los mismos DVD y el mismo aparato ahí en mi casa 5 noches seguidas. No aguanté más. Después de la tercera ya no fueron los oficiales. Me dijeron que probablemente este era un problema familiar, y si quería hacer una denuncia o sospechaba quién era que fuera a denunciarlo. Bueno, narrador, contacté a una persona que también te digo, yo estuve en muchos de estos grupos, alguien que conocía de esos temas, que nunca tuvimos mucha amistad, pero le dije que estaba metida en un problema, le expliqué la situación, me pidió que le diera los DVDs, que le diera el aparato, pero el día que voy a entregárselos, me pide que primero le dé las manos y en las manos me pone como un tipo de ungüento y empieza a decir algo en lo que yo creo que fue latín y me dijo, te lo traduzco, estoy diciendo que tu maldición ya no te pertenece, ahora es mía. Se queda con el DVD, se queda con esas cosas. Esa fue la primera noche después de 5 días que pude dormir bien, que ya no hubo nada de cosas en la casa. Para esto, está de más mencionarlo,
pero todos los días iba a comprar mis hierbas porque me las estaba quemando en todo el día para dejar mi casa tranquila y regresaba y se sentía fea, aunque no estuvieran los DVDs, porque esos DVDs yo los tiraba apenas iniciaba mi día y en la madrugada volvían a aparecer. Entonces, yo no paraba de hacer mis cosas, pero no eran suficientes. Alguien se estaba metiendo evidentemente en mi casa, pero era como si tuviera llaves, cambié las cerraduras. Quiero que entiendas, era algo que estaba totalmente ya fuera de mis manos y después de dejárselos a esa persona, ya no pasaron, ya no fueron a la casa, ya no ocurrió. Y 3 días después me habla esta persona y me dice, te lo voy a dejar muy corto y muy sencillo. No vuelvas a tener contacto con ese chico. No sé si es él o si a él lo obligaron, pero iban por ti. Les interesaste. Algo que tienes tú lo querían. Y si hubieras dejado 3 días más, no te diste cuenta, pero ya ibas en el penúltimo DVD. El rito era hacia ti y se estaba reproduciendo en tu casa porque tú eras lo que iban a entregar. No sé exactamente qué era lo que iban a terminar porque no me había tocado algo así, pero es muy fuerte. Lo único que te voy a decir es esto. No te asustes, porque ahora los que te van a perseguir ya no son personas. No te asustes, limpia tu casa y todo va a estar tranquilo. Y los siguientes 2 meses escuchaba lo siguiente en mi casa, que fue la cosa más horrible que te puedas imaginar. Lo primero, estando en mi comedor, sola, tranquila, con mi música de fondo, escuchaba unos dientes que empezaban a rechinarme aquí en la oreja. Unos dientes, como si alguien apretara la mandíbula y empezara a retorcer tan fuerte, y era un sonido tan horrible que me taladraba el cerebro. Me tenía que ir a dormir, tuve que empezar a buscar medicamentos muy fuertes que me desconectaran porque no podía con eso. Y estando dormida, narrador, yo nada más sentía, sin poderme mover, era como un estado en el que estoy totalmente dormida, pero a la vez totalmente consciente. Era como si me hubiera salido de mi cuerpo, pero no estaba fuera de mi cuerpo. Es muy raro expresarte eso, pero estaba ahí y sentía como si alguien que trajera alfileres de acupuntura comenzara a clavármelos solo en las piernas uno tras otro. Y lo hiciera de tal forma en la que no fuera algo que pasara desapercibido. Era como si lo clavara y lo retorciera. Me levantaba con todas las piernas llenas de puntos por todas partes, como si me hubieran picado muchos insectos durante la noche. Y lo peor de todo, es que en el momento en el que me iba a bañar, se empezaba a llenar la habitación de vapor de agua, aunque el agua la tuviera fría porque el vapor no venía de ahí. Era como si se levantara bruma del piso o algo así. Me daba cuenta de un segundo a otro, no era como que viera que se llenara, ya estaba lleno. Y entre toda la bruma lograba ver formas humanas que estaban ahí en el baño conmigo. Es lo más espantoso que he vivido, porque era como si siempre estuviera acompañada de cosas malas. 2 o 3 meses duró y ya no me di cuenta en qué momento mi vida regresó a la normalidad. Estuve a nada de volverme loca. Margarita me contó una de las historias más malévolas que me han llegado al canal. Margarita es una persona que ya va rumbo al 5.º piso, creo que entiendes de lo que te estoy hablando, pero me cuenta que cuando ella tenía alrededor de 16 años, tuvo una temporada de más o menos un lustro, 5 añitos, en la que estuvo viviendo en los Estados Unidos de América. Allá en este país, no sé exactamente las circunstancias por las que se tuvo que ir a vivir, pero se adaptó muy rápido. Ella me cuenta y me dice, mira, mi papá nos instruyó muy bien desde pequeñas. Nos enseñó a ser personas con mucha apertura, tener muchas formas de expresarnos verbalmente y hacer muy buenas relaciones. La verdad es que mi papá era una persona muy selectiva de sus amistades y quiero que esto quede muy claro, porque yo de mi papá, o sea, yo lo tengo como el orgullo de mi vida. Era una persona pero íntegra. Él era selectivo, no discriminando. No era alguien que decía, yo no te quiero a ti, sino que decía, esta persona va a traer cosas muy malas para mi vida. Yo no quiero que me afecte ni a mí ni a mi familia. Y los hacía a un lado. Como era muy inteligente y se fue haciendo de su dinero, no tienes idea la cantidad de personas que llegaron con negocios sucios a lo largo de su vida. Y a todos les dijo que no. A todos, al 100%. Siempre nos decía y nos los dejaba bien claro. Hijas, el dinero nunca vale tanto. Hay cosas mucho más valiosas que el dinero. Y te digo, mi papá hizo su fortuna.
Era un tipo muy trabajador, sumamente entregado. Pero lo tenía claro. El dinero es una cosa que va a venir después. Si te enfocas nada más en eso, te pierdes. A nosotros nos inculcó muy bien. Era una persona, como te digo, alguien de admirarse. Siempre tenía una buena palabra para alguien, una palabra de aliento, una advertencia. Llegué a tener amigos que las cosas que hicieron en algún momento, como desobedecer a sus padres en alguna cosa o quererse brincar clases, mi papá se lo tomaba muy en serio. E iba a hablar con mis amigos y les decía, mira, yo sé que tú me ves como una persona muy grande y me ves como alguien que está bien fuera de moda, pero te lo voy a decir. Alguna vez yo estuve en esos zapatos. Alguna vez yo tuve esa edad. Y la gente que conocí, que no rectificó su camino, como tú lo estás haciendo ahorita, que te estás desviando porque esas cosas no te traen cosas buenas, no les fue bien en la vida. Eso que estás haciendo, rectifica el camino. Sé una persona buena y honesta y no estés haciendo esas jugarretas que te van a traer cosas malas. Narrador, la forma en la que lo decía tenía tanta convicción en sus palabras que yo nunca escuché a una sola persona que se burlara, aun cuando te lo decía, te lo estaba hablando un viejito a veces. Y mi papá siempre fue viejito, aunque tuvo sus 35 años. Siempre habló como una persona mucho mayor a la de su edad, pero era porque te hablaba eso, con una convicción, con un respeto. No se andaba como con jugarretas. En fin, te cuento todo esto porque es necesario que sepas que mi papá, por envidias, sí se hizo de enemigos. Pero son de estos enemigos gratuitos, de estos enemigos en los cuales tú nunca los buscaste y simplemente fueron apareciendo ahí y tú eras el enemigo de ellos, pero tú jamás les hiciste nada a esas personas. Personas que llegaron con negocios turbios, que llegaron con propuestas fuertes, que querían que papá hiciera alguna u otra cosa, una tracalada, algo mugroso. Y mi papá les decía que no. Y hubo varios a lo largo de su vida que la agarraron contra él muy duro, en lugar de simplemente agarrar su camino y continuar. Pero ni así hicieron que se doblegara a mi papá. Cuando vivimos en Estados Unidos, mi papá, la empresa en la que estaba, le permitieron hacer modificaciones en la casa que, digamos, que la empresa adquirió para que vivieran las personas que eran parte de esta empresa y que venían de otro país. Él dijo que la casa no estaba como él quisiera y era exigente. Entonces quería ciertas adecuaciones, la empresa accede. ¿Y qué es lo que pasa? Que se volvió para mí un momento muy bonito. Porque llegué a este país pues un poquito dolorida porque ya no iba a estar con mis amigos que había hecho a lo largo de la vida, pero también dándome cuenta que la vida es cambio. Llegamos a la casa y nunca tuvimos oportunidad de adaptarnos. Desde que llegamos ya había trabajadores. Y mi papá nos dijo para que se vayan acostumbrando si vamos a estar tal vez todo el tiempo que estemos aquí. Y nos hicimos la idea que esta casa iba a ser así como los trabajadores que todo el día estaban chambeando, nosotros teníamos que chambearle para irnos acostumbrando. Tal vez no te hace sentido, pero a nosotros nos funcionó mucho, porque yo y mi hermana, cállate, llegábamos a la casa y nos los pegábamos a los carpinteros y nos decían, no pueden agarrar esos materiales. Y les decíamos, bueno, pero podemos ver. Y le fuimos aprendiendo trucos a la carpintería. Nos agarraron cariño las personas porque les hacíamos preguntas de, oye, ¿por qué agarras este instrumento y no agarras aquel? ¿Y por qué le pegas tan fuerte aquí? Y, oye, el clavo que agarraste no es el que nos dijiste. Y ya llegó un momento en el que nos veían como las capataces de la obra. Está muy desalineado lo que vas a poner, fíjate, la línea no está recta, está chueca. Y se quedaban viendo, oigan, ustedes buenas salieron para esto, para la construcción. Y nos empezamos a hacer amigos de todos, narrador. Gracias a ellos, hacernos amigos en las clases era muy sencillo. Muy sencillo porque aquí eran puros señores, era como hacerte amigos de los maestros. Con los alumnos no, era cosa fácil. Y empezamos a practicar mucho nuestro inglés. Se nos destrabó la lengua, nos dimos cuenta que en nuestro país la gente era muy burlona cuando hablabas mal el inglés, pero cuando estabas allá en Estados Unidos, salvo alguno que otro desadaptado, nadie se fijaba en eso porque todos hablaban diferente. Estábamos también en una escuela en la que tenía muchas personas de fuera, no eran todos como que norteamericanos de nacimiento, entonces todos tenían sus acentos y sus formas de hablar. En fin, nos hicimos de muchos amigos, todo empezó a funcionar. Y fue en ese ambiente de cambios continuos en la casa, en la que un día o una temporada estaba durmiendo en el cuarto de mi hermana, después mi hermana en el mío porque su cuarto estaba en remodelación, y después estábamos durmiendo todos en el cuarto de mi papá porque los dos cuartos estaban en remodelación, porque no habían acabado uno cuando seguían en otro, y en otras ocasiones todos durmiendo en la sala o en la cocina porque todos los cuartos estaban inhabilitados porque estaban haciendo una instalación general. Así no la vivimos durante meses.
Cuando acabaron la construcción de la casa, casi 8 meses después de que iniciaron, porque era, te digo, cosita por cosita, cosita por cosita, y mi papá se sabía meter muy bien para exigir lo que quería, finalmente la casa quedó como él deseaba, pero tardó 8 meses. Cuando acaban los 8 meses, yo me meto en mi habitación y hay algo que desde que entro no me deja como que yo me sentí en un cuento de hadas. Me meto. Tengo una cama, la cama más grande que había visto en toda mi vida. Enfrente de la cama tengo un closet, pero de estos que te puedes meter y caminar ahí, que tenía el tamaño de una de las habitaciones que tuve en mi país de origen. Y yo estaba impactada. Y le dije a mi papá, pero papá, esto es demasiado. Y me decía, sí, no busques llenarlo. Solo que así está más bonito y vas a poder acomodar mejor tu ropa. ¿Te acuerdas que donde vivíamos la tenías toda arrugada y toda tirada? Aquí no se vale eso. Aprende a acomodar tus cosas. No busques llenarlo. Eso es una tontería. Y se me quedó muy grabado, narrador. Prenda que compraba, prenda que utilizaba, yo iba, la planchaba y la colgaba. Y tenía todas mis prendas separadas a veces, porque me gustaba hacerles cambio, que sí por temporadas, que sí por colores, que sí por estilos, pero aprendí a ser una persona muy ordenada. Mi hermana tenía un cuarto muy similar, muy similar. Solo había una sola cosa diferente entre los dos cuartos, y era el espejo de cuerpo completo de mi habitación. Un espejo, pero no, era el espejo. Tenía una base de madera súper bonita y el espejo iba prácticamente casi a ras del piso, estoy hablando de unos 10 centímetros arriba por esa base, hasta el techo. Estaba enorme y de ancho cabíamos ahí enfrente del espejo, yo, mi hermana y la mitad de mi papá. Estaba enorme, precioso. Y estaba ahí en una de las paredes. No estorbaba, quedaba perfecto. No, yo no me había dado cuenta que tenía como que este aspecto narcisista porque me la podía pasar hasta media hora viéndome ahí. Y si me ponía la ropa de perfil del otro lado, se me ve muy bonita, no se me ve. Y así y así. Y me la pasaba todo el rato viéndome feliz. Yo veía que lo mismo le pasaba a mi hermana. A veces llegaba yo a mi habitación y mi hermana estaba enfrente del espejo y le decía, ¿ahora cuánto tiempo llevas? Y me dice, ¿qué horas son? Y le decía la hora y me dice, más de media hora, ya me voy. Y se iba siempre con mucha vergüenza, pero es que estaba tan grande y tan bonito que en serio no podías dejarte de ver ahí. En ocasiones, mi papá antes de ir al trabajo me decía, ¿me dejas utilizar tu espejo? Es que mi papá siempre fue bien linda persona. Y se metía en la habitación cuando pues es su espejo, o sea, él fue el que lo puso ahí. Y entonces iba y se arreglaba. Ahí, en esa casa de nuestros sueños, en esa habitación, en ese lugar, tuve la peor experiencia que he tenido en toda mi vida y no sé si fue un error o realmente me querían hacer daño a mí. Una noche me voy a dormir. Te estoy hablando un día común como todos los demás. Y cuando me duermo, sueño que estoy despertándome en mi habitación. Es de estos sueños que se ven como lúcidos, los vives como si fuera el día siguiente. Me levanto de la cama, todo va normal, me paro enfrente del espejo solo para verme toda desalineada y cuando me veo enfrente del espejo, veo que detrás de mí hay una mujer que está muy bien vestida, tiene unos ojos verdes y un cabello rojo como el fuego y cuando la veo, me nace decir, estoy soñando. Y ella me dice, no mi niña, no estás soñando. Quiero decirte que vengo aquí para hacerte la más bella de esta casa. ¿Te interesa? Y yo nada más volteo y le digo, ¿me vas a hacer lo que ya soy? Y ella se me queda viendo y me dice, qué arrogante, eso me gusta. ¿Quieres ser realmente la más bella entonces de tu escuela? ¿De todas las personas que conozcas? Y entonces me volteo a ver al espejo, la volteo a ver a ella, porque yo estaba jugando, no es que me crea eso, pero era un juego, yo estaba soñando. Y la volteo a ver y le digo, a ver si lo puedes hacer. Ella se adelanta, se pone enfrente de mí y eso es muy raro, aún en el sueño, a mí me desprendió como una sensación de alarma, que atrás se veía más alta de mí, pero cuando caminó delante era como una niña pequeña, muy chaparrita, y eran las mismas facciones pero ahora como de niña, y me dijo, agáchate, y cuando me agacho, me agarró desprevenida, me metió la mano en la boca, y fue algo que no me pude defender, y me desperté ahogándome. Cuando me despierto, siento que no estoy jalando bien el aire, comienzo a escupir y salen unos mechones de cabello de mi boca. Me quedé muy impactada porque el color del mechón de cabello era rojo, igualito que el de mi sueño.
idéntico. Narrador, a partir de ahí empezaron a pasar cosas muy extrañas en mi casa. Yo ya no sueño con esa mujer, pero me empiezo a dar cuenta esa misma semana al verme al espejo que me veo muy delgada, muy delgada, y no me gusta lo que veo. Mi cuerpo, no te quiero dar muchos detalles para no ser como tan explícita, pero no está en la forma en la que yo lo tenía. Lo noto como si hubiera perdido como mi firmeza y me veo con un cuerpo y una piel muy flácida y me empiezo a sentir extraña y voy con mi papá y le digo, me siento muy rara, no me gusta, como que me está pasando algo en la piel y en el cuerpo. Le muestro mis brazos, que en el espejo yo los veía y eran casi colgando la piel. Y él me ve y me dice, no, estás bien. Y entonces le muestro mi panza, que se veía toda la piel arrugada alrededor del ombligo. Y me dice, hija, ¿qué quieres que vea? ¿Sientes comezón? ¿Te duele? Explícame. Ve mi piel, papá, ve mi piel. Me lo llevo al cuarto, me paro enfrente del espejo y le digo, ve. Y donde me veo casi quiero llorar, toda la piel flácida hacia alrededor del ombligo. Y el día anterior no estaba así. Mi papá me ve y me dice, pero ¿qué quieres que vea? No entiendo. O sea, ¿notas algo en tu ombligo? Es que no puedes ver mi piel. Bueno, narrador, entré como en un ciclo tan mal que ese mismo día mi papá me tiene que llevar a una sala de urgencias. Me tienen que empezar a dar un tratamiento porque dicen que estoy muy descontrolada, que estoy fuera de mí, yo no me acuerdo bien. Y los siguientes días lo único que estoy hablando, según los recuerdos de mi papá y de mi hermana, es acerca de mi cuerpo. Y empiezo a describirles un cuerpo que no es el mío, que no es el que tengo. La casa, todos esos días en los que yo tuve que estar como bajo tratamiento en una sala en la que habían personas que me tenían bajo observación, decían que la casa se sentía muy rara, que mi hermana entró en 2 ocasiones al cuarto y había bajado una temperatura, pero así horrible, hacía frío en mi habitación, aun cuando estábamos en tiempo, no recuerdo si verano o primavera, pero hacía calor en la ciudad en la que estábamos, y al no encender los aires acondicionados, no tenía ningún sentido que estuviera como que esa temperatura. Bueno, yo estoy pasando ese momento, no me acuerdo mucho de esos, no sé si fueron los medicamentos o algo más, pero dice mi papá que una de las enfermeras se acerca con mi papá y le pregunto así directo, ¿usted cree en el bien y en el mal? Y mi papá dice, ay, por favor no me venga con esas cosas, necesito que atiendan bien a mi hija, necesito saber qué le está pasando. Y la enfermera le agarra las manos, le aprieta las 2 manos con mucha fuerza y le dice, se lo suplico por el bien de su hija, respóndame, ¿cree en el bien y en el mal o no? Y mi papá dice, mi esposa era una persona muy creyente, ella era la que traía la fe a esta casa, ya no está con nosotros, yo soy una persona más mundana. Y mi papá me dice que la señora le apretó las manos y le dice, pues es momento que vaya creyendo, porque a su hija la tienen bien embrujada. Y vaya por favor con alguna persona que sepa cortar estas cosas, porque aquí en el hospital, por más que hagan los doctores, no la van a ayudar. Narrador. Fantasmas más, fantasmas menos, como tú dices. No sé exactamente y no me contaron detalle, pero mi papá termina consiguiendo un pastor de una iglesia que es alguien que tenía ahí como un renombre de sacar malos espíritus. Va y me visita en el hospital. Yo no me acuerdo. No traigo ni nociones, no me acuerdo ni cómo es, no tengo ni idea de eso, pero me lo cuentan mi papá y mi hermana. Llega el pastor, se pone conmigo y dice mi papá que apenas me puso una mano en la frente, tenía aceite en los dedos, yo empecé como a intentar vomitar y el pastor saca de mi boca un mechón de pelo rojo y entonces él dice, el problema no es aquí es una consecuencia. Llévenme a su casa. Y cuando se lo llevan para la casa, dice que él apenas entra, dice aquí hay algo, en esta casa hay algo en esta casa. Y empezó a andar en toda la planta baja, toda la planta alta, no lo encontraba hasta que dice, bueno, lo que sigue se va a poner muy fuerte, saque por favor a su hija y si usted quiere estar está bien, pero no es necesario. Mi papá se sale junto con mi hermana y dice que escuchó el grito, como si hubiera una decena de personas adentro, las cuales les estuvieran haciendo daño, y empiezan a sonar gritos adentro de la casa, y después de eso, nada más escucha donde se quebró algo. Mi papá entra, muy asustado para ver qué había pasado, después de que pone a mi hermana dentro del auto, cierra las puertas, que dice que por favor, bajo ninguna circunstancia se vaya a bajar. Mi papá entra gritando, preguntando qué pasó. Sale el pastor.
Está dañado, trae cristales sobre su ropa, se ve cortado en el rostro y en las manos. Y dijo, usted practica brujería, señor. Y mi papá, no, yo no sé de estas cosas, yo soy una persona muy del mundo, no sé de estas cosas. Dice, bueno, pues si no es usted, alguien se los quería echar. Se sale el pastor de ahí y le dijo que se encomendara a Dios, a la sangre de Cristo. Y mira, desde ahí empezamos a ir a esa iglesia de ese pastor durante una temporada. Mi papá no es una persona creyente, pero sí me dijo lo que vio. Cuando se subió al segundo piso después de que el pastor se fue, estuvo andando por todas partes y no veía nada, no vio nada diferente en la casa. Dicen que al día siguiente yo ya estaba bien, fueron por mí al hospital y cuando regreso, apenas entro en la casa, me desmayo. Después de ese desmayo me tienen que llevar a urgencias, todo está bien, allá recupero, me dicen que tal vez era un choque como que emocional porque no encontraba nada ni en mis signos vitales ni en nada. También en el hospital psiquiátrico no me habían encontrado nada. Entonces era como una situación que decían que probablemente estábamos hablando de algo como psíquico, o sea, alguna problemática de personalidad y eso. Y la segunda vez que me llevan a la casa, dicen que cuando subo las escaleras entro al cuarto y me echo a llorar como loca. Y que cuando entra mi papá y me pregunta que qué pasa, voy, lo abrazo y hasta ahí dice, es como si me hubieran quitado algo de los ojos. Veo la pared, que ya la había visto en la otra ocasión, pero noto donde ya no está el espejo. Está roto, está hecho añicos en el piso y no lo había visto. Y todo en la parte posterior, en la madera que lo sostenía, estaban escritos un montón de cosas. Había mechones rojos pegados y un montón de mugrero que le habían puesto ahí. Y ahí, dice mi papá, que por primera vez entendió y se hizo la pregunta, ¿y ese espejo qué? No lo había traído yo, no lo había traído mi hermana. Las personas de la carpintería los empezó a buscar para saber quién fue el que lo trajo. Ellos dijeron que simplemente un día que llegaron a trabajar ya estaba ahí puesto. Y mi papá entendió que una de las personas con las que se habían enemistado se metió en la casa y nos dejó eso para hacernos el daño. Yo a la fecha creo que no iba dirigido a mí, era para mi papá, pero como la casa estaba en continuo cambio, tal vez creyeron que esa habitación, porque era la más grande, era la de él y como mi papá era bien bueno me la cedió a mí y me terminó afectando. Pero narrador, no es algo que te puedo decir que me conste así demasiado, pero mi papá y mi hermana lo juran y lo perjuran y desde entonces yo a estas temáticas las escucho, pero como tú dices, yo quiero que jamás me vuelva a pasar una de estas historias. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Pero antes de despedirme, tengo que decirles algo. Estamos oficialmente, una vez más en este año, en la marcha del 1,000,000 de suscriptores. Pero no es que me haya vuelto loco, que se me hayan cruzado los cables. Es que en Spotify ya vamos rumbo al 1,000,000. Y recuerden que en esta marcha, por cada 15,000 seguidores, vamos a subir una plática secreta exclusiva de Spotify. Así es que si aún no nos sigues allá, estás a muy buen momento para que te lleguen las notificaciones cuando aparezca en esta plática, porque ya les debemos una que esta semana debe aparecer, y cuando lleguemos a 715,000 seguidores, se subirá la siguiente. Ahora sí, dicho una vez esto, mi querida familia nocturna, nos vemos en el próximo Sábado de Sombras, que como voy a tener la presentación en Hermosillo, aún no nos coordinamos y no les sé decir si va a ser el viernes o el domingo, pero es uno de estos 2 días. Por favor, manténganse atentos en las redes de difusión de Instagram, TikTok, Facebook y WhatsApp, que ahí, en esos canales de difusión, es donde les vamos a decir qué día y a qué hora va a ser el Sábado de Sombras. Pero bueno, de aquí hasta que nos veamos en el Sábado de Sombras, les deseo que tengan un bonito fin de semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye. ¿Y la historia extra? Apenas te iba a decir que ya terminamos. No. ¿Quieres otra historia? Sí. Tengo algo que no solo tú quieres, sino la familia nocturna quiere y no lo sabe. ¿Qué? ¿Se acuerdan la historia que les conté hace unas, creo que fue semana o 2 semanas de las maestras? No, ya tienes la continuación. Sí, bueno, pero es una continuación que está bien fuerte, está bien trágica. Entonces vamos a dar un contexto. Sí. ¿Alguien se acuerda en qué episodio está? Por favor, déjenlo aquí en los comentarios para todos aquellos que lleguen y digan, ¿qué maestras? Para todos ustedes que no saben esa historia, les doy un contexto así muy rápido. Hay 3 chicas
que están, bueno, perdónenme, son 2 maestras y un maestro que están en una universidad y se acaban de dar cuenta hace unas semanas, tal vez poco más de un mes, que la escuela en la que están está embrujada. Hay espíritus, hay diferentes cosas, y se toparon un espíritu en particular que les llamó mucho la atención, no en un sentido positivo, les dio mucho miedo. Y bueno, aquí es donde continúa la historia. Yo les recomiendo que escuchen, o sea, dejen en los comentarios si les gustó esa historia, pero yo entiendo que muchos de ustedes los dejó muy impactados. Aquí está la continuación. Tengo que dejar muy claro algo. El maestro lo vamos a sacar en este momento de la escena, porque lo que continúa no le compete a él. No sé qué ha pasado con él, porque tuve como unos diálogos muy breves con una de estas maestras, y sí me dejó claro como que ahorita nos vamos a tomar un descanso de todo esto porque las cosas no están bien. Ahí les va lo que ocurrió. Vamos a poner nada más como maestra 1 y maestra 2. La maestra 1, ella empezó a tener una sensación muy rara los últimos días después de que les conté la historia. No tiene nada que ver con la historia que les conté. Tiene que ver con que ellas iban a hacer algo en la escuela, ¿se acuerdan? Esa maestra 1 no se atrevió a hacer eso en la escuela. Se detuvo porque se empezó a sentir mal, se empezó a sentir rara y empezó a darse cuenta que empezó a tener como unos pequeños dolores en el cuerpo y aparte una sensación como de gripa, pero muy pesada, pero no era normal. El medicamento no le hacía nada, no es una persona propensa a este tipo de enfermedades y la cantidad como de debilidad que traía en el cuerpo era algo atípico, por completo. Nos vamos con la otra maestra, maestra número 2. La maestra número 2 no me dijo en ese mensaje, sino que me entero después, que tenía más de 2 meses como que enferma. Se sentía decaída, un poco deprimida, su cabeza la sentía todo el tiempo como saturada en pensamientos, y aparte su cuerpo sentía como calambres en muchas partes y no decía nada ni a su pareja ni a su familia. Por las tribulaciones del día a día estaba tan saturada de trabajo que es de estas cositas que aunque te fastidian y molestan no te impiden trabajar, entonces seguía trabajando. Se da cuenta justo antes de que vayan a hacer como esto que iban a hacer en la escuela, que esa sensación que traía de malestar en el cuerpo estaba creciendo mucho y empezó también a surgir en ella como una alergia. Decía que era una sensación como si trajera todo saturado de mucosa, le dolía mucho la frente, pero aparte de eso no salía realmente mucosa y cuando se fue a revisar al doctor le dijeron no traes nada, ha de ser estrés. La dejaron en eso. Están en esta situación cuando llega un fin de semana, justo despuesito de que ustedes escucharon la historia. Ese fin de semana o el posterior a ese, ocurrió algo muy raro. La maestra número 2, que se siente mal, que trae estos achaques, está en la casa de su familia, me refiero a su familia como paterna, materna, está allá y su hermana, se acerca con ella y le dice, necesito hablar seriamente contigo, está pasando algo muy malo. No sabe de qué le va a hablar, supone que es algún tipo de problema familiar, algo que tenga que ver con sus padres. Se hacen un espacio para salirse de la casa y estar nada más las dos, y le dice, hay algo que me está siguiendo y creo que tiene que ver contigo. Y le dice, ¿cómo? ¿Cómo que te está siguiendo? Dice, mira, esta semana van 2 ocasiones que me pasa y no está bien, esto no está nada bien. En la primera estaba en mi habitación sola y de repente, antes de dormirme, sentí que alguien entró en la habitación. No se abrió la puerta, solo sentí como una presencia que entró. Cuando volteo, veo, pero no lo veo con mis ojos, lo vi en mi mente. Era un señor mayor que estaba ahí en la esquina de la habitación y se veía muy demacrado, pero aparte como molesto. Y me dijo con una voz como gutural, como si me hablara desde dentro de una caverna, me dijo tu nombre. Tu nombre. Después de eso, yo empecé a hacer oraciones, empecé a decir que no daba permiso a ningún espíritu que estuviera ahí, que este era mi lugar, mi zona y que no estaban bienvenidos. Y al día siguiente, apenas me levanté de la cama, estamos hablando que eran como las 4:30 de la mañana, me tenía que ir a bañar para poder salir rumbo al trabajo, y cuando me estoy dando el baño, salgo de la bañera, estoy cubierta en una toalla, y este mismo viejo está al final del pasillo de ahí de la casa, me está viendo, y me habla y me dice, ayúdame, y me vuelve a decir tu nombre.
la chica, la maestra número 2 que está escuchando a su hermana, le dice, es que no te he contado. Y dice, no me tienes que contar y no me cuentes nada. Todavía no te digo todo. Lo que te quiero decir es que hiciste algo. Te pusiste en contacto con él. Y él no está solo. Él es un títere. Lo están usando. Detrás de él hay una entidad muy oscura. Y es algo muy malo. Que nada más se fue ese viejo y me empecé a sentir mal de todo el cuerpo y empecé a sentir calambres en todo el cuerpo. Y ahora siento como si trajera toda la cara congestionada, pero no traigo mucosa, no traigo nada. Ya me fui a revisar y me dicen que son nervios. Y cuando escucha que es el mismo diagnóstico que le dijeron a ella, se quedó sorprendida y dice, me está pasando lo mismo. Y ella dice, sí, ya sé que te está pasando lo mismo. Yo soy muy sensible con estas cosas. Le abrieron la puerta a algo. Y esa cosa no es una persona. La persona que viste, el viejito, lo utilizaron. Él, te voy a decir qué fue lo que le pasó, porque lo pude ver. Y es algo que te lo puedo explicar porque es demasiado real como que lo que vi. Él era una persona que vivía en la calle muy cerca de donde trabajas. Y hace muchos años lo atropellaron. Su alma, su espíritu no sabía dónde irse, se fue a vagar, se quedó en la escuela, porque en la escuela hay algo muy oscuro que está captando estas entidades. Y las está captando para utilizarlas como títeres para acercarse a ustedes y te vas a dar cuenta después que no eres la única que se está sintiendo mal. Mucha gente en esa escuela que ha tenido contacto con ellos o que ha intentado contactarlos, esta cosa les está quitando su energía y se está colando. Dice, así es que, por favor, de alguna manera, cierra el portal, porque si ya llegó hasta acá, va a afectar a nuestros papás. Cuando escuchó esto, la maestra se alarmó, deja la casa de sus padres, se regresa a su casa y hace una llamada rápida con su compañera con la que estaban a punto de hacer eso que iban a hacer en la escuela. Cuando le contesta la amiga, le dice de que, oye, creo que no tenemos que hacer, y me dice, ni me digas, tienes que saber lo que me acaba de pasar a mí. Le empieza a contar acerca del malestar físico que tiene, se dan cuenta que tiene mucha similitud. La maestra 1 se fue a revisar, le dicen que probablemente es alguna cuestión de estrés porque no trae nada, y ahí donde las dos comparten lo mismo y comparten lo de la hermana, la maestra 1 dice, sí, yo ya sabía que lo que nos estábamos topando es muy oscuro. Y maestra 2, que es la que tiene la hermana, le pregunta, ¿pero por qué? Dice, porque ya llegué a sentirme tan mal y mis hijas me empezaron a contar que había una sombra en la casa. Ya van 2 días que me cuentan de una sombra en la casa. Les pregunté cómo era y me describen una sombra muy alta, larga y que se joroba en el techo, es demasiado alta y les da demasiado miedo. Y dije, algo está conectado y que no está bien. Así es que yo sé de eso, agarré una vela, la intencioné, hice un círculo de protección y lo único que te quiero decir es que a cuarto cerrado, con ventanas cerradas, sin ningún tipo de ventilador ni aire acondicionado, cada vez que prendí esa vela, cuando ya estaba al centro del círculo de protección, la vela se apagaba, pero como si hubiera unos dedos que la presionaran. No aventaba ni siquiera humo, estaba la llama así y de repente desaparecía. La prendí 5 veces y 5 veces se volvió a apagar. Y 5 marcas se hicieron en el círculo que le hice haciendo aperturas hacia adentro. Nos acabamos de contactar algo muy fuerte y no sé qué vamos a hacer. Y hasta ahí está la historia que me contaron. Me dijo, no vamos a hacer el rito ese, no vamos a intentar leer el tarot, no queremos entrar en contacto con eso, ya está afectando a nuestras familias, como que la regamos, nos metimos con algo que no debimos haber como entrado en este contacto. Ay, qué fuerte, ojalá que estén bien. Pues cuando me den actualizaciones se las paso a Familia Nocturna, pero sí, para ellas que también son Familia Nocturna, un abrazo, buenas vibras, y por eso yo les digo, querida Familia Nocturna, que se queden las historias, no se metan en esos temas, son cosas muy peligrosas. Pero bueno, ¿te gustó? Sí, estuvo muy buena. Sí, que se mejoren, que estén mejores, y usted, que a sus familias no les pasa nada. Familia Nocturna, nos vemos, y pregúntenme qué tal estuvo Sonora, porque miren, estuvo el sold out muy fuerte y la Familia Nocturna me dice que ese en vivo estar muy cañón y que las historias iban a estar más oscuras. Así es que pregúntenme qué tal estuvo en el Sábado de Sombras, si es que fue en domingo. Una vez dicho esto, nos vemos el próximo lunes y que tengan un bonito fin de semana. Bye, bye. Buenas vibras. Dulces pesadillas.